Buenas, mi nombre es Camilo Nieto del Instituto Técnico Industrial de grado 11.5 y hoy les vengo a hablar sobre las derivadas. Las derivadas tienen que ver con las funciones. ¿Y qué son las funciones? Las funciones son la relación que nos dan de unos datos de entrada y de unos datos de salida. Un ejemplo claro que tendríamos sería si nos encontramos en la casa y queremos ir hasta la biblioteca. Tendríamos una función que nos brindaría los datos de entrada, que vendría siendo el tiempo, y los datos de salida, que vendría siendo la distancia. Esta es la función que tendríamos si lleváramos la misma velocidad desde la casa hasta llegar a la biblioteca. Si por dado el caso de que por el camino encontráramos una bicicleta, iríamos en bicicleta y esto sería una velocidad constante y llegaríamos mucho más rápido que yendo a pie. Esta es la función que obtendríamos. Si por decirlo así iríamos a pie, pero iríamos, no sé, nos distrajéramos o algo así por el estilo, nos demoraríamos más, llegaríamos a la misma distancia, pero a mayor velocidad, mayor inclinada, la constante, y a menor velocidad, menor inclinada, como lo podemos ver acá. Pero ¿qué pasaría si, por decirlo así, tuviéramos tropiezos, nos detuviéramos, seguiríamos, cambiáramos de velocidad? Obtendríamos una gráfica de una función donde esto nos conllevaría a un sube, un baja, un sube, un baja, en donde es una gráfica con una constante no derivada. Entonces obtendríamos esto, que vendría siendo la función, la última función que tuvimos. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera hallar la velocidad que llevaba en el minuto 15 de los 30 minutos que recorrí de la casa a la biblioteca? Pues simplemente podríamos coger el tiempo que duré por la distancia y meterle la moda, y pues ahí sacaría el dato, aunque pues es como una forma muy compleja. Entonces aquí es donde entra la derivada. La derivada lo que hace es que nos ayuda a medir el límite de cambio que hubo cuando el intervalo tiende a cero. Entonces acá es donde la derivada entra para ayudarnos a medir la velocidad que llevamos en los 15 minutos. La función, los datos que nos daba, los datos de entrada, era el tiempo y la distancia, o sea que la función en sí nos ayudó a medir el tiempo que duramos de la casa a la biblioteca y la distancia que recorrimos de la casa a la biblioteca. Y lo que hace la derivada es ayudar a medir la velocidad con la que se llevó a cabo dicha distancia en tanto tiempo. La aplicación de las derivadas en la vida cotidiana. Las derivadas son muy utilizadas por los ingenieros, personas que estudian contaduría y en sí, bueno, todo lo que tenga que ver con matemáticas. Son muy utilizadas, ¿por qué? Porque dan mucha utilidad. Por ejemplo, tomo el ejemplo de cuando hay una catástrofe natural, en este caso voy a tomar el derramamiento del petróleo. El derramamiento del petróleo, siempre cuando ocurre esto hay unas mínimas y unas máximas. Unas mínimas de qué daños causó esto, y unas máximas hasta qué daños pudo ocasionar y hasta cuáles son los costos por los cuales. Entonces la derivada, lo que entra, el papel de la derivada en esto es hallar esas mínimas y esas máximas. También se utiliza mucho en las fábricas donde los motores, donde tienen que vertirse aceites a los motores, y se utilizan para calcular qué cantidad de aceite se utiliza de cada uno y de cada clase, para que así el motor no sufra ningunos daños. Y por último, como el ejemplo que mirábamos y con el que las derivadas más tienen funcionamiento, es con el desplazamiento, ¿sí? Por ejemplo, nos sirve para cuando vamos a pie, en cicla, en un coche, en una moto, hasta en un avión. Se puede calcular la velocidad que llevamos con la derivada, así como se los mostré en el ejemplo.